La inclusión de Rafael Márquez, del director técnico de la selección mexicana, y de Julián, el cantante de banda norteña, en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionados con presuntas operaciones de narcotráfico, de lavado de dinero, nos ha puesto sobre la pista, nos ha devuelto otra vez la atención a un hecho duro, difícil de controvertir, y es que México es uno de los países en los que es mayor el monto de las operaciones de procedencia ilegal, el lavado de dinero. Sin embargo, es de los países donde menos se consigna, donde la investigación y la sanción son bastante reducidos. Es decir, hay capacidad de prevenir, pero muy poco para realmente combatir. Soy José Buendía, de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, acompáñenos, vamos a entrarle directamente después, solamente de ver unos datos que nos pongan en contexto de la discusión. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y arrancamos de inmediato nuestro debate de hoy. México está entre los 3 países con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos, solo por detrás de China, Estados Unidos y Rusia, a pesar de que las autoridades aseguran que el sistema financiero es uno de los más vigilados del mundo y también uno de los que más alertas genera sobre posibles operaciones para evitar el lavado de dinero. ¿Qué falla entonces? A partir de la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o Ley Antilavado, en octubre de 2012, la PGR reportó un repunte en las investigaciones, aunque esto no se ha visto reflejado en una mayor eficacia para sancionar este delito. En los últimos días, la aparición de Rafael Márquez, capitán de la Selección Nacional, y del famoso cantante de banda Julián Álvarez en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco, ha vuelto a llamar la atención nacional e internacional sobre la efectividad de la política contra el lavado de dinero en el país. No son los únicos. Las denuncias son particularmente elevadas en 6 estados y la sospecha sobre negocios que operan con dinero ilícito se extiende por el sector mercantil, palenques y diversos giros comerciales. Posiciones. La Secretaría de Hacienda estimó en 2012 que en México se lavan 170,000 millones de pesos anuales, aunque empresas de consultorías estiman podrían ser 3 veces más. Un estudio de Global Financial Integrity señala que México es el tercer país en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos, con un monto estimado de 53,000 millones de dólares en promedio entre 2004 y 2013. Solo es superado por China y Rusia, con 139,000 y 105,000 millones de dólares en promedio por año. 6 estados mexicanos concentran el mayor número de investigaciones policiales relacionadas con el lavado de dinero: Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Sonora y Sinaloa. De acuerdo con información de la PGR obtenida vía transparencia, entre enero de 2006 y mayo de 2017, 6 de cada 10 carpetas de investigaciones iniciadas por la dependencia se registraron en esas entidades. Un reporte de la ASF sobre la cuenta pública de 2016 evidenció que los resultados de la PGR en el combate a los delitos financieros ha sido mínimo, pues 2,026 denuncias que se registraron ese año, 3 obtuvieron una sentencia judicial. Esto significa apenas el 0.14 del total de denuncias. Iván Alemán Loza, de Alemania Asociados, consideró que el sistema financiero mexicano está blindado, mas no significa que sea inmune. Hay que medir si en realidad estamos siendo contundentes con el combate al lavado de dinero. Un tema es lo preventivo y otra cosa es el combate. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que el caso de Rafa Márquez y de Julián Álvarez nos ha traído, nos ha puesto digamos, frente a la cara, y nos ha mostrado quizá la magnitud que tiene este programa, a veces mucho más que las propias cifras, a pesar de que México es el tercer lugar donde se dan el mayor nivel de operaciones ilícitas con recursos de procedencia, pues eso, ilícita, lavado de dinero, para decirlo con mayor rapidez.
Vamos a entrarle al tema del lavado de dinero. Muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, Ricardo Peralta, un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias, Candidato Pepe. a fiscal anticorrupción, Muchas profesor gracias. investigador de la UNAM. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Saludos Como a todo el siempre, auditorio. de verdad, un Muchas placer, gracias un por la placer invitación. tenerte. Muchas gracias. Y me da mucho gusto Gracias. también que hoy nos acompañe Julio Jiménez, Así es. profesor investigador de La Salle, abogado litigante. Gracias, qué amable. Y además siempre metido en estos, Sin lugar a dudas. en estos temas espinosos. Es correcto, señor. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la Julio, invitación. por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y si quieren, empezamos, digamos, la primera fotografía que puedo poner sobre la mesa de la problemática es la gente del sector financiero dice, saber, señores, nosotros, los bancos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, sí tenemos un sistema de alertas bueno, capaz de identificar rápidamente las operaciones de procedencia ilícita, pero cuando te vas a ver los datos de investigación y sanción de esta clase de delitos, oye, Ricardo, es impresionantemente ineficaz. Mira. O sea, los números son chiquititos. Se calcula que solamente el 1%, Pepe, si me permites comentarlo, solamente el 1% de la cantidad de dinero que se lava en nuestro país. México es uno de los países que ocupa el segundo o tercer lugar mundial donde más recursos se lavan. Después de Rusia y de China. Así es. En ese tercer lugar, de nueva cuenta, nuestro país aproximándose a los primeros lugares o a los últimos lugares deshonrosos en materia delictiva. Sí, es cuadro de horror, no de horror. Así es. Desafortunadamente tenemos esa situación. Creo que se está fortaleciendo la legislación, que eso también hay que decirlo. La reforma del 2014 que le da fortaleza y le da sobre todo facultades a la unidad de inteligencia financiera para emitir una lista, y esa lista se emite pero solamente a los bancos, por Así supuesto es, con tema conocimiento financiero. del secretario Es de correcto. Comunicaciones, perdón, el secretario de Hacienda y Crédito Crédito Público, Público. que tiene conocimiento de aquellas personas que pudieran ser potencialmente peligrosas para el sistema financiero. Ahora, ¿de qué sirve tener esa lista con esas personas que pudieran estar lavando dinero en nuestro país si el efecto de la impunidad sigue siendo el mismo? Es decir, que el Estado de Derecho en estos temas no ha sido lo suficientemente efectivo, y me refiero a algo en particular, a la extinción de dominio. Es correcto. En mi percepción, a pesar de tener la legislación de la ley de extinción de dominio, especializada además, y de tener ubicados bienes activos en general de personas que se han dedicado a lavar dinero en nuestro país, al día de hoy considero que en los hechos la extinción de dominio ha sido prácticamente nula porcentualmente a lo que se calcula que hay de lavado de dinero en el país, que son miles de millones de dólares A ver, anualmente. nada más para ponerle cifra a tu intervención, estamos hablando, según la Secretaría de Hacienda, de 170,000 millones de pesos anuales, y si vamos a las cifras, Julio, Es correcto. del cuarto informe de gobierno, el de 2015 a 2016, 16. el aseguramiento de bienes, lo que decía Ricardo sobre 237 millones. 237 millones de pesos, 4.2 millones De dólares. de lavado de dinero, o sea, 4.2 millones de lavado de dinero. Es correcto. Es una cifra alarmante. Explícanos, o sea, a ver, ¿qué es lo que está fallando? Bueno, a ver, tenemos- ley, dice Ricardo, 2014 perfecciona. Tenemos un ordenamientos jurídicos para perseguir y para asegurar los bienes. Tenemos un sistema financiero que da las alertas. Entonces, ¿qué? ¿Nos volteamos para el otro lado o cómo está el- No. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que dejar bien contextualizado el escenario. La unidad de inteligencia financiera está haciendo su tarea perfectamente, coordinada con el sector financiero. Tenemos una lista de actividades vulnerables donde hay montos máximos, donde si ya se rebasa esta cantidad, se dispara inmediatamente una alerta y se le da aviso a la unidad de inteligencia financiera para que investigue y en su caso requiera a este aparente vínculo con la delincuencia organizada. Podría ser la inversión de capitales, la adquisición de nuevas empresas, no sé, compra-venta de inmuebles, desarrollo habitacional, apuestas, que es un gran escenario. y Palenques. Palenques, y qué te digo, ¿no? Escenarios, espectáculos. Áreas deportivas. Reconozco que el fútbol es un gran escenario y cuando se es un hombre con una imagen y con un prestigio internacional, es muy Capital de la fácil selección. que te engañen, es muy fácil que te quieran sorprender y tú de buena fe quieres invertir tus capitales productivamente. Y la gente no vas a investigar a todo el mundo y sí, bien es cierto, faltaste a un deber de cuidado.
un deber de responsabilidad de verificar con quién estabas haciendo negocios. Y sí, tendrás que ser investigado y sí tendrás que ser llamado ante las autoridades. Dices, defiendes a la unidad de inteligencia, pero dos datos pongo sobre la mesa y voy contigo. Y es, a ver, la unidad de inteligencia no nos dio información antes de que saliera justo el Departamento del Tesoro, hablando sobre los designados en su lista negra. La lista negra. Y luego, después de que aparece lo de la lista negra, entonces sí sale la unidad de inteligencia financiera y dice, y ahora, por cierto, sí estoy investigando lo que decía Julio, palenques, actividades artísticas, etcétera, una red amplia, eso dijo. Bueno, entonces, ¿qué tan efectiva está siendo? Hay que puntualizar algo. Estamos bajo el esquema del nuevo sistema de justicia penal. Hay una forma de establecer esas acusaciones que vienen desde el extranjero, pero esa lista que aparece del Departamento de Tesoro es una lista presuntiva. Claro. No hay una acusación de ninguna autoridad donde se les señale de que son delincuentes o están imputados como narcotraficantes. Claro. Y en nuestro país, aún con la existencia de esa lista, porque incluso en Estados Unidos simplemente es una recomendación a los estadounidenses y a las empresas para que no hagan negocios con ellos en virtud de que se les relaciona por el uso del sistema financiero estadounidense. Y congelamiento de bienes. Y congelamiento de todos sus bienes, sus cuentas bancarias y además la prohibición a los nacionales de ese país para que no tengan relación con ellos financiera y económica. Sin embargo, en nuestro país, ¿qué ocurre? ¿Hay alguna comisión de delito cometido en otro país, en nuestro país? No lo hay en este momento. Todo ha sido presuntivo, no hay ninguna imputación criminal. Tienen derecho a defenderse cualquier persona en este país. Es la presunción de inocencia la que hoy tenemos que tomar en cuenta, incluso con la reforma de derechos humanos, tomar en cuenta esta base que... Porque imagínate qué complicado sería que a cualquier persona acusaran de estar relacionado con un narcotraficante que a lo mejor ni noticia tiene de ello. Hoy no hay ninguna noticia criminal de que ambos hubieran sabido incluso que esta persona era narcotraficante, porque las personas de cierto nivel económico como ellos y de cierta actividad se pierden en el mundo de los negocios. Es decir, hoy hay un inversionista que quiere aportar cierta cantidad a la Fundación Rafael Márquez, a la Escuela 11 no sé qué, etc., 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 y ellos no lo hacen, los hacen sus representantes legales. Sí, pero por ejemplo, ¿dónde están ahí las autoridades de inteligencia, incluso para buscarlos y decirles, oye, aquí están habiendo una serie de operaciones que nos parecen sospechosas? ¿Tú estás enterado? ¿Sabes de qué va? ¿Nos podrías explicar por qué no está sucediendo de esa manera? Porque a mí, Julio, lo que me preocupa un poco es, y déjame simplificar la dinámica, que es... Por favor. De repente nos enteramos, en efecto, no por una acusación penal, sino por una recomendación o una designación, un señalamiento, lo que sea, de presuntos vínculos con el lavado de dinero como prestanombres. Es correcto. Y cuando de repente volteas y dices, bueno, pero ¿y qué pasó aquí? No, pues es que no hay denuncia. No hay denuncia. Bueno, no hay una imputación directa todavía. Estaríamos violando el principio de presunción de inocencia. Vas a datos de investigación y consignación. Todavía. Pero hay que establecer algo. Hay que atender nomás aquí el contextualizar el tema. Ojo, habría que tener los elementos de prueba suficientes para integrar una carpeta de investigación correspondiente y de respetar su derecho de audiencia, respetar su presunción de inocencia. O sea, a ver, ¿la PGR puede actuar en este caso de oficio o no? Podría, por supuesto. Claro. Sí, tiene las facultades. Sí. Pero aquí hay que establecer algo. Esta lista que emite el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene que ver con un tema de prevención también de financiamiento del terrorismo, que esto eventualmente pues sucede en todo el mundo y es algo que también se tiene que poner mucha atención en nuestro país. Esta forma de patrocinar los actos de terrorismo también tiene que ver con dinero que puede venir, ¿por qué no hablarlo así?, del narcotráfico. Es una forma también de lavado de dinero, porque mucha gente se confunde que solamente del narcotráfico se lava dinero. ¿De dónde y cómo se puede lavar ese dinero? Como bien lo decía Julio, a través de todos los ejercicios financieros donde hay efectivo. Por ejemplo, las gasolineras. Eso nos tienes que explicar. Bien, con mecanismos de prevención, alertas para ver casos de lavado de dinero, pero mal para combatirlo, para poder entrarle en serio a atacar este problema. ¿Cuáles son las actividades más vulnerables? En eso nos quedamos antes de irnos a corte, Julio. El catálogo. Actividades artísticas, deportivas, restaurantes, servicios en general, desarrollo inmobiliario, espectáculos públicos, arenas, palenques, apuestas, lo que gustes y mandes. Te cito 5 rapidito aquí. Y te quiero comentar algo.
Y reitero que la autoridad sí está investigando. De hecho, no me dejará mentir nuestro amable auditorio. Los contribuyentes percibimos un acoso, una sobrefiscalización de nuestras operaciones, porque existe perfectamente la investigación, el constante seguimiento sobre nuestras operaciones diarias. Y sí, yo estoy convencido que Hacienda está haciendo su tarea. La unidad de inteligencia financiera está cumpliendo con su deber, pero tenemos que enterarnos de un escándalo de esta naturaleza gracias a la denuncia de un organismo internacional o de otro país o de otra autoridad. Aquí somos mediáticos. Se abre la caja china y la verdad distraemos la atención de temas torales. Sinceramente, eso que lo resuelva la autoridad competente. En el país tenemos temas urgentes, de obvia y urgente resolución. Temas fundamentales. Y abren la caja china con el tema Rafa Márquez, con el tema Julián Álvarez, y todo el mundo distraídos y enajenados con un asunto mediático que nos encantan los chinos en este país. Y eso ni atiende ni resuelve los problemas reales de este país. Ricardo, ahí están parte de la lista de actividades. No sé si tú consideras también que llegan a todas, porque tienes otras actividades, claro, como por ejemplo las vinculadas con la política. Así es. Bueno, la tercera identificada a nivel internacional en este análisis de riesgos de nuestro país, establece en principio la compra y venta de automóviles nuevos y usados. Efectivamente, como lo decía el maestro Julio, tiene que ver, por supuesto, con los desarrollos inmobiliarios, pero esta parte, la más importante, tiene que ver con las tarjetas de prepago. Todas estas tarjetas que no necesariamente sean de crédito, ni tampoco de débito, sino que se les aporte una cantidad de dinero y que han sido utilizadas... Monex. Bitcoin. El famoso Monex Gate. O las que se dieron en el Estado de México, no recuerdo ahorita. O las Bitcoin que tenemos en este momento. O Bitcoin. Dinero electrónico. Entonces, son de las formas identificadas para utilizar y lavar el dinero. Ahora, ¿por qué se puede lavar el dinero tan fácil en México? Esa sería la pregunta que tendríamos todos los mexicanos. ¿Y por qué estamos en el tercer lugar del ranking internacional? Sí. Porque se puede. Porque a pesar de tener las instituciones legales para prohibirlo y tenemos las instituciones para perseguirlo, se puede. Hay una lista de personas políticamente expuestas que expide la Secretaría de Hacienda de con quienes no deberías de hacer negocios. Es una lista pública que está en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los que hacen negocios tendrían que leerla. Tendrían que leerla, pero hay que alertar a la sociedad. También no se trata de espantarnos y decirnos que todo tiene que ver con lavado de dinero. Claro. Por fortuna no todo es así. Sin embargo, hay que poner diques. Para eso existe la debida diligencia, el famoso due diligence. Así es. Hay abogados especializados en la materia que nos van a permitir establecer los diques de con quién se tiene que hacer negocio, cómo se tiene que hacer negocio, de dónde viene ese dinero que quieren invertir en alguna... Vamos a suponer que alguien quiere poner una franquicia. Lo primero que tienen que preguntar de dónde viene el dinero, porque todo tiene un recurso, un activo de salida y tiene otro de llegada. La ruta del dinero siempre es identificable, eso es muy importante. Aún con una empresa offshore, aún yéndose a un paraíso fiscal, es correcto, siempre se podrá encontrar la ruta del dinero. Claro. Y esa parte es la más importante en la investigación y en la prevención del lavado de dinero. A ver, tú dices, es que se hace simplemente y directamente porque se puede. El dato que yo traigo, Julio, en apoyo a lo que dice Ricardo, es demoledor. Según la Auditoría Superior de la Federación, 2016, hubo 2026 denuncias, de las cuales solamente 3 llegaron a causar sentencia. 0.14. A ver, entonces el problema no son las leyes, el problema no es la alerta del sistema financiero, ni tampoco la unidad de inteligencia de Hacienda. El problema es el Poder Judicial. ¿O ando mal? Bueno, yo no quisiera acusar a nadie. Yo creo que nuestro Poder Judicial cumple bastante bien. Lo que sí debo entender... ¿Dónde está la bronca? El dato de sentencia es bajísimo. Lo que pasa es que nuestro marco legal... ¿O el MP está llevando mal integrado? Entonces, ¿sabes? ¿Por dónde está? El tema de la integración de las carpetas de investigación en el nuevo sistema penal acusatorio permite. Hay lagunas donde los abogados litigantes podemos aprovechar irregularidades en esta integración, desde la investigación, desde el escenario de haber notificado, haber denunciado, haber puesto en una lista negra a alguien que no tenían realmente la información completa y debidamente integrada, para que esta persona quede totalmente libre de polvo y paja y tengan que ser
reintegrada a sus actividades normales en cualquier escenario, deportivo, profesional, político, lo que sea. Lo que pasa es que desafortunadamente nuestras leyes no las hacen abogados, con todo respeto. Nuestro marco legal lo redactan, lo negocian y lo acuerdan, lo aprueban y lo publican personas que no son abogados. Son artistas, con todo respeto, deportistas olímpicos, líderes sindicales, que obedecen más a un interés de grupo que al verdadero interés público, que a los temas torales del país. Y esto es un tema urgente, tema de atención urgente. El Poder Judicial hace lo que puede con un marco legal que tiene a su disposición. El Poder Judicial no aprueba las leyes. A ver, el Poder Judicial no las aprueba, pero sin el Poder Judicial, sin un Poder Judicial efectivo, las leyes no se pueden aplicar. Ese es otro escenario. Mira, yo quisiera apuntar que la nueva ley antilavado integra figuras muy interesantes que no existían en nuestro país. Por ejemplo, la posible intervención de sindicatos. Es correcto. La posible intervención de iglesias, de notarios, fundaciones, incluso organizaciones civiles, no lucrativas. Ajá, filantrópicas. Así es. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que a través de ingeniería jurídica, hoy por hoy se especializan en cómo poder mover ciertos recursos, porque es mucho dinero en efectivo. Imaginemos, por ejemplo, como decía el licenciado Julio, un concierto donde normalmente se recibe dinero en efectivo, el pago en efectivo en las gasolineras, en los hoteles de paso. Esa cantidad de dinero es absolutamente legal. Claro. ¿Cómo ingresa al sistema financiero? Pues, obviamente a través de las instituciones financieras, a través de sus depósitos bancarios. Eso no es lavado de dinero. No. Lavado de dinero es el producto, el origen de un recurso ilícito que entra al sistema financiero para blanquearlo. Eso es lo que significa como tal el lavado de dinero. En una actividad legal Así o es. En una ganancia lícita. Es correcto. Dispersarlo. ¿Por qué? Porque al momento de que se dispersa ese dinero es más difícil ubicar esa huella a la cual nos hacíamos referencia. A ver, pero si no estamos pudiendo, a ver, se supone que sí estamos pudiendo identificarlo, pero a la hora que hay una denuncia no estás pudiendo probar que esos recursos hicieron toda esa operación, digamos, de lavado. Y si no podemos decir, tampoco me imagino que en el caso de soborno. La ley es eficiente, ¿no? Es imperfecta y puede adicionarse muchas cosas para que haya hacerla. Pero es que es una actividad multidisciplinaria. Así es. Para poder acreditar el lavado de dinero como tal, se necesita de especialistas en materia financiera, en materia económica, se requiere de peritajes contables, de gente con los oficiales de cumplimiento, de gente que conozca el sistema financiero como tal, y por supuesto normalmente va de la mano de fraudes, que no todos los fraudes tienen que ver con lavado de dinero. Fraudes y sobornos. Ahorita, el lavado de dinero, somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de operaciones de origen ilícito, a pesar de que tenemos leyes desde 2012, Ricardo, tenemos la reforma además 2014, pero seguimos, digamos que recibiendo la mayor parte de los señalamientos de afuera, y estamos pensando por supuesto en los casos del presunto lavado como Márquez o Julián, pero también sobre sobornos. Ese es el tema más importante, Pepe. El hecho de que desde el extranjero se nos esté informando de que hay una red de corrupción relacionada también con lavado de dinero, que tiene que ver con lavado de dinero, y que pues es una operación internacional que implica a más de 12 países en el mundo, y que en nuestro país hoy todavía no hay una investigación clara, o que estamos reaccionando de nueva cuenta a una presión internacional, habla de la debilidad institucional en la que nos encontramos. Y habla también de que esas reacciones son simplemente simulaciones del ejercicio del Estado de Derecho que debe de imperar en este país. Hoy el hartazgo social está al punto de una revolución social no armada, pero sí de cambio de conciencias. Pero de mucho enojo, ¿no? De muchísimo enojo en indignación. todo el país. Hoy cualquier campaña política encabeza la bandera anticorrupción sin ninguna calidad moral para hacerlo. Sobre todo por este tipo de casos que nos venimos enterando, y somos la vergüenza internacional una vez más de que en todos los países funciona la justicia, y en México reaccionamos después de tiempo, reaccionamos después de que todos se fueron y acabaron con una sanción. Hay una serie de mecanismos legales, por ejemplo como la delación premiada, que hoy por hoy está funcionando en otros países del mundo. Esta delación premiada, que no es el nombre jurídicamente que se utiliza para la legislación. No tenemos nosotros, porque esto sí se discutió. Sí, pero no existe en nuestro país
Figura como tal, no. Existen los Ok. criterios de oportunidad que son Oportunidad. similares. Criterios de oportunidad y testigos protegidos. Sí, también son sería un similares. poco lo mismo, ¿no? Pero esta colaboración premiada, que es como Así es. jurídicamente se le conoce, la estamos conociendo porque está involucrado aparentemente funcionarios de nuestro país. Y es importante que eso no vuelva a ocurrir en nuestro país. Tendría que ser al revés. Tendríamos que nosotros que activar al resto de Latinoamérica como punta de lanza. Teniendo la legislación que tenemos, lo podríamos hacer perfectamente bien. Ojalá que esto no tenga que ver con algún interés de carácter electoral. Ojalá, debilidad institucional, palabras fuera gruesas. Totalmente de acuerdo. A ver, debilidad institucional, reacciones tardías y digamos, arrastrados prácticamente remolcados por las denuncias Obligados. internacionales. Obligados. Un problema serio, O un sea, problema alarmante, un problema preocupante. Y mientras seguimos presumiendo las alarmas internas. Bueno, lo que pasa es que Perdón que te lo diga de esta manera. estamos en la recta final de una administración que ha dado muy malos resultados. Estamos ante un escenario de ingobernabilidad prácticamente en muchos estados. Ya tal parece que en la Ciudad de México llegó también ya el escenario de los narcobloqueos, donde ya las autoridades pues, no saben qué hacer. Tenemos un jefe de gobierno que está más preocupado por buscar un cargo de elección popular en próximas fechas que por atender temas urgentes. Tenemos autoridades que no resuelven problemas urgentes y bueno, pues, este es el escenario. Nos tenemos que enterar para ver qué vamos a hacer el día de mañana, porque nadie da respuesta ni solución a problemas de lavado de dinero. Porque, a ver, debilidad institucional, pero los propios datos de PGR te lo dicen. A ver, de los 6 estados donde han abierto mayores carpetas de investigación, 6 de ellos Así es. coinciden plenamente con los lugares donde tienes una mayor implantación del narcotráfico en el país. Tamaulipas. Ciudad de México, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Sonora, Guerrero, y Michoacán, Jalisco. Oaxaca, Jalisco. mira, es que Ajá. tenemos que atender los problemas de raíz. Claro. Efectivamente sabemos que ese es el problema, pero también curiosamente son los estados de la República que mayor desigualdad social tienen, donde más se concentra la Rezago. pobreza y la educación. Marginación. Si no atacamos hoy por hoy los problemas de raíz que están haciendo a nuestro país el común denominador, la impunidad y la corrupción, por supuesto, y por ende el lavado de dinero es un paraíso para los lavadores de dinero en nuestro país. Es otro paraíso, no solamente el paraíso fiscal, como sin que legalmente lo sea, pero es un paraíso para lavar dinero en nuestro país. Es, Hoy, que es como muy esquizofrénico esto, porque por un lado tienes buenas leyes, tienes buenos sistemas de alerta y al mismo tiempo en la práctica Un escenario perfecto. ¿Y sabes qué más de tenemos, permisibilidad. Pepe? Y tenemos muy extraordinaria. buenos mexicanos que queremos Claro. cambiar este país. Sin duda. Somos La más gran los que mayoría. queremos. Somos más los que creemos. Y somos más los que vamos a hacer el verdadero cambio en un escenario en un corto plazo. Yo creo que es un tema muy importante que tendremos que atender ya. ¿Qué esperan? Vamos a las conclusiones. Por ¿Qué favor. esperas en concreto del caso Márquez Julián Álvarez? ¿Qué va a pasar ahí? Yo espero que ellos tengan la oportunidad de defenderse. No creo que sea un acto de justicia que se les esté queriendo lapidar a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Estamos en un Estado de Derecho en nuestro país, tendrán que hacer defensa de sus propios casos, como ha sucedido con otras personas, tendrán que hacer un ejercicio idéntico en los Estados Unidos para salir de esa lista, porque es una lista de activos de extranjeros. No se les está acusando de ningún delito, pero tienen la oportunidad de aclararlo. Tiempo y dinero. Es correcto, sin embargo, el golpe está dado y a sus carreras profesionales marcadas de por vida. No hay forma de retrotraer ese golpe a su prestigio. Y es un golpe también al prestigio de México, porque son artistas y figuras internacionales. Bueno, ejemplos de la juventud incluso. ¿Qué esperas de los casos de soborno? Yo esperaría que hubiese realmente un trabajo serio, un trabajo responsable y no simple actos mediáticos para distraer la atención de la gente. ¿Estás Que- criticando a la PGR? Pues es que yo ¿Estás creo señalando que deficiencias a la estamos PGR? en un escenario donde desafortunadamente los antecedentes nos llevan a entender que no están cumpliendo con su deber ciertos servidores públicos, ciertas instituciones. O sea, todos los casos nos llevan ahí a Bueno, pues no hay que más ¿Qué que ver es, resultados, o sea, la PGR. pues La- no. yo creo que es no, todo no, el no, sistema. Es todo el sistema. El problema es sistémico. Claro. Tenemos un problema de corrupción sistémica en nuestro Claro. país que influye no solamente a una institución, y además no es un tema de un régimen ni de un Exclusivo. partido Claro. político. Es un tema que integra todo el país completo, porque es injusto pensar que sea el PRI, que sea el PRD, que sea Morena. Ser Lo irresponsable. hemos visto, hay de todo. Pues sí, pero por lo pronto con un ojo enorme viéndonos desde afuera y diciéndonos casos de lavado, casos de soborno. Hoy mismo hay países, Corrupción. Perú, No hay un asunto en México que no se resuelva si no es por el siguiente
escándalo. Mañana vamos a ver qué nos espera, Pepe. No habíamos acabado la semana con Julián y Márquez y ya empezamos con el tema de Odebrecht. Vamos a ver qué nos espera esta semana. Así es. Y lo peor del caso es que ninguno de ellos se resuelve. Simplemente se inicia, por ejemplo, el día de hoy se avisó el inicio de una carpeta de investigación que se me hizo muy oportuno. Como decías, es un país más, no sé si estés de acuerdo, más de escándalo que de Estado de Mediático, Derecho. sí. Decía Ricardo, ¿tú? De abrir una caja china y distráiganse, enajénense, no se enteren de los temas verdaderamente importantes. Pero nos estamos enterando, ¿no? Claro. Así es. Nos estamos Y hay que enterando entendernos, finalmente. y hay que salir. ¿No? Y los abogados estamos muy al pendiente de este tipo de asuntos. Muy bien. Pues vamos a seguirle dando seguimiento a estos temas. La verdad es que les agradezco mucho. Encantado, Les muchísimas agradezco gracias por la mucho, invitación. Ricardo. Gracias. Ricardo Peralta, candidato a fiscal anticorrupción. Gracias. Además, Un saludo profesor al investigador de la UNAM. Así es, profesor ahí de Derecho Penal. De- Un saludo a todos mis alumnos de Derecho la Facultad Penal. de Derecho. Sí, Muchas ¿están gracias. viendo tus alumnos? Mis alumnos nos están viendo. Me da mucho gusto. Salúdalos gracias, y saludos. muchas gracias, por supuesto. Gracias. Julio Jiménez, Gracias, muy amable. profesor investigador de la SAI, además, Gracias. Un saludo fraterno a los abogado amigos litigante. lasallistas. Así es, claro que sí. Y además también anda metido en programas de medios y derecho. Muchas gracias a los Gracias, dos. qué amable. Muchas Que gracias. esté muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, pero sobre todo a usted, gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí.